Muchos y muchos querían seguir a Jesús. Le decían: Señor, te seguiremos a donde quiera que tú vayas, te seguiremos. Y Jesús le decía: las zorras tienen su guarida, aún las aves tienen su nido, pero este Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces dijo Jesús: los que quieran, síganme. Pero muchos ponieron obstáculos. Uno de ellos dijo: Señor, yo te seguiré, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y el otro le dijo: Jesús, yo también quiero seguirte, quiero ir contigo, pero primero déjame que yo vaya a mi casa y me despida de todos los de mi casa. Entonces Jesús estaba diciendo en San Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás. Si cada uno de nosotros ya hemos decidido seguir el camino de Dios, no hay motivo ni circunstancia para mirar atrás, para poner obstáculos, para desanimarnos, para decir no puedo o hasta aquí será, porque ya hemos puesto nuestra mano en el arado. Entonces tenemos que continuar para adelante. Le decía: ya es apto para el reino de Dios. Nosotros que ya hemos tomado el arado, estamos en ese camino, en ese proceso, y ya estamos aptos para el reino de Dios. Lo que nos queda a cada uno de nosotros es prepararnos, escudriñar la palabra, limpiarnos, santificarnos, sacar de este corazón todo lo vil que no le agrada a Dios. Porque de tal manera, dice Jesús, los que han tomado el arado no tienen motivo ni circunstancia para que puedan ver hacia atrás. Entonces nuestra mirada hacia adelante, porque como dice la palabra de Dios, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces en esta tarde quiero decirte: tú y yo hemos decidido seguir a Cristo, seguir el camino de Dios. Lo que nos queda es, pues, aunque venga, aunque pase lo que pase, seguir para adelante, porque ya hemos tomado en nuestras manos ese arado y estamos en preparación para el reino de los cielos. Muchas bendiciones.